Somos José Manuel y María, un matrimonio joven que forma parte de la iniciativa Rezar no es delito. El pasado sábado 17 de septiembre convocamos una procesión desde Cuzco hasta el laboratorio Dator. La idea era rezar delante del laboratorio en vía pública. Cuando llegamos el sábado 17, a las 11:30, vimos que ya había un grupo de gente y unos 20 policías. La policía empezó a pedir DNIs a los miembros que asistieron, sin razón alguna. Nosotros nos presentamos como organizadores y dijimos que no era necesario pedir el DNI a todo el que asistiera, que nosotros éramos los organizadores y responsables y que habíamos informado de que íbamos a hacer la procesión a delegación del gobierno en tiempo, plazo y forma. La policía nos dijo que esa convocatoria que era ilegal, que no procedía, pero en ningún momento nos sacó ningún escrito ni nada de delegación del gobierno que nos dijera lo contrario. Comenzamos la procesión, por tanto, la policía nos siguió y a una manzana y media antes de llegar a la Dator, la policía hizo un cordón y nos impidió llegar hasta la acera de enfrente, que era donde nosotros nos solíamos poner, nos impidió rezar allí. En ese momento mi mujer, María, pues dijo que ya iba a rezar delante del laboratorio. En ese momento, yo pregunté que por qué no podíamos avanzar hasta el punto de destino, como veníamos realizando desde febrero en nuestras convocatorias mensuales, y los agentes me contestaron por qué no. O sea, la autoridad y la ley son ellos y no tenían por qué justificarlo. Que ya recurriésemos porque estábamos propuestos ya para sanción una vez que nos identificaron, y que en ese momento la convocatoria, la procesión debía acabar en esa manzana, no podíamos avanzar hasta el laboratorio. Yo, como ciudadana libre y como ejerciendo un derecho fundamental como es la libertad religiosa, me abrí paso entre el cordón policial y me acerqué hasta el laboratorio a rezar. Hubo un agente que se limitó en cuanto al uso de la violencia y me empujó y me sujetó de los brazos. En cuanto apareció una cámara de un compañero por ahí grabando, pues ya se le bajó bastante los ánimos y me dejó pasar. No era muy de marketing que un hombre, un agente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, estuviese agrediendo a una mujer embarazada de 9 meses de gestación. Entonces, desde ese momento yo me planto a rezar en el filo del escalón del laboratorio Dator. Un agente me dice: llegas hasta el límite, sabes que si no es ilegal. Y le dije: por supuesto que llego hasta el límite porque conozco mis derechos y ahora mismo lo que estoy realizando es legal. Si en algún momento considerasen que esto es ilegal, podrían detenerme, porque no lo hacen. Sin embargo, estuvieron allí, no sé si custodiándome o intimidándome, 7 agentes de policía frente a una imagen bastante vergonzosa de una mujer embarazada únicamente realizando el peligro y violento acto de rezar. Por mi parte, yo, mientras estaba viendo cómo María atravesaba el cordón policial, porque con ella no se atrevían ya que estaba embarazada, intentaba acompañarla para rezar también con ella, pero la policía me lo impidió, me retuvo y entonces di un rodeo por la acera de enfrente hasta llegar a María. Me puse con ella de rodillas, empecé a rezar, llegaron 3 policías, y el jefe de policía me empezó a decir que me estaba aprovechando de la situación de mi mujer, que deseaba llevarme a rastras al calabozo ahora mismo y romperme las espinillas, y me dijo que me fuera, que me levantara y me fuera, porque si no, pues que me iban a llevar por la fuerza. Yo seguía rezando y en ese momento le dije que lo que quería era rezar, y que si estaba cometiendo un delito, pues que me detuviera, y que si me iban a llevar por la fuerza, que me llevaran por la fuerza. Llegó un policía, me levantó, me cogió, me llevó hasta un furgón policial, me estampó frente al furgón policial y junto a otros 4 compañeros suyos me retuvieron. Empecé a decir que eso era un abuso de autoridad y era una retención ilegal. Los policías no me hicieron ni caso, les dije que por favor, que si estaba cometiendo un delito que me detuvieran, y ellos me dijeron que no me iban a detener y que me fuera. Y acto seguido me volvieron a dar otro empujón porque yo intentaba ir hacia mi mujer y me sacaron de la zona del laboratorio y me llevaron donde estaba el resto de personas rezando.
Fue un abuso de autoridad en toda regla y me hicieron una retención ilegal. Así fue que, tras finalizar los rezos, acudimos a los juzgados de Plaza Castilla e interpusimos las debidas denuncias, en este caso por 5 posibles delitos: de lesiones, de abuso de autoridad, de coacciones, de amenazas y de injurias. Al fin y al cabo, no solamente hubo uso de la violencia, también hubo una actitud abusiva e intimidatoria, y luego las injurias porque realmente manifestaron unas declaraciones que no se corresponden con la realidad. Nosotros tenemos una comunicación a la delegación de gobierno que tenemos en plazo, forma y tiempo debido, podemos demostrarlo, y así estamos deseando de hacerlo en cuanto se abra el proceso judicial. Cuando finalizó el acto, antes de ir a denunciar a los policías, llegó un policía y me dijo que si quería ayudar a mi mujer a levantarse, ya que había terminado el rosario, que podía pasar, pero solo para que se levantara y se fuera de la acera donde estaba el abortorio. Yo le dije que ya estaba rezando y que yo iba a pasar. Entonces un policía me advirtió de que ya iban a abrir diligencias contra mí por desacato a la autoridad, y me dijeron que todo lo que hiciera a partir de ese momento iban a aumentar las diligencias contra mi persona. Llegué, vi a mi mujer rezando y le dije que qué quería hacer, que todo lo que iba a hacer a partir de ahora pues iba a aumentar las diligencias. Mi mujer me dijo que ella iba a seguir rezando, y en ese momento pues dije, me parece muy bien, quédate. Y fue cuando hice un vídeo donde se veían a los 7 policías, y se puede ver a 7 policías intimidando a mi mujer. Bueno, pues después de todo lo sucedido, estamos a la espera de la multa por tanto desacato de autoridad, por ir a rezar, a ejercer un derecho fundamental en vía pública, por acoso, es decir, por rezar frente a un abortorio, y además por convocatoria ilegal, cuando tenemos los papeles que demuestran a la delegación de gobierno que la convocatoria está completamente comunicada. Pero bueno, no nos intimida. O sea, yo entiendo que lo que ellos intentan es amedrentar, que la gente deje de ir. Aún así, contamos con un equipo de oración bastante fuerte. No deja de decaer un número entre 40 y 50 asistentes cada mes. Son verdaderos guerreros, y os animamos a todos a que os unáis, a que vengáis a las próximas, porque los agentes, la delegación de gobierno, el propio gobierno ya conoce el poder que tiene la oración. Solamente falta que tú y yo también nos lo creamos. Primero fueron a por los judíos, pero como no éramos nosotros no hicimos nada. Luego fueron a por los discapacitados, pero como no éramos nosotros no hicimos nada. Hoy nos atacan por un derecho como es el de libertad de religión, el de libertad de expresión y rezar en vía pública. Si no nos movilizamos, si no actuamos, si permitimos estos abusos de autoridad y leyes totalitarias, ¿qué España vamos a dejar a nuestros hijos? Yo creo que tenemos que actuar, tenemos que seguir rezando, tenemos fe en Dios y que nuestra vida está puesta sobre Él. No tenemos miedo, hacemos lo correcto, y cada uno de nosotros está llamado a actuar, tenga fe o no, contra el totalitarismo.